porque normalmente los trabajadores que van a ser despedidos son los trabajadores con contrato temporal. Por tanto, esta primera argumentación cae directamente porque no se sustenta con la realidad. Entonces, la otra opción que se nos viene ofreciendo es, pues vamos a crear un contrato estable, un contrato que dé mayor estabilidad a los trabajadores, fundamentalmente, podemos decir, a los trabajadores más vulnerables, a los jóvenes, personas de mayor edad y a las mujeres. Y este contrato, que es un contrato fijo, va a tener una serie de bonificaciones, etcétera, porque normalmente los trabajadores que van a ser despedidos son los trabajadores con contrato temporal. Por tanto, esta primera argumentación cae directamente porque no se sustenta con la realidad. Entonces, la otra opción que se nos viene ofreciendo es, pues vamos a crear un contrato estable, un contrato que dé mayor estabilidad a los trabajadores, fundamentalmente, podemos decir, a los trabajadores más vulnerables, a los jóvenes, personas de mayor edad y a las mujeres. Y este contrato, que es un contrato fijo, va a tener una serie de bonificaciones, etcétera, etcétera, para que los empresarios se inciten, o sea, se motiven a contratar bajo esta modalidad. Pero a cambio, lo que vamos a hacer es aumentar la flexibilidad de salida. Es decir, intentamos, por una parte, estabilizar el empleo, pero por otra parte, facilitamos el despido. ¿Y cómo facilitamos el despido? Pues por dos vías. Lo descausalizamos, un despido sin causa, y en segundo lugar, abaratamos la indemnización. En España nosotros tenemos una indemnización por despido improcedente de 45 días de salario por año de servicio. Bueno, pues ya se está intentando abaratar ese despido y se quiere fijar en torno a los 33 días de salario o incluso a los 20. Se están ensayando en España algunas fórmulas que pretenden copiar el modelo austriaco. Es decir, una de las propuestas que se están debatiendo, a mí me parece en cierto modo esta propuesta peligrosa, es crear una especie, es capitalizar el despido, es decir, crear una especie de fondo económico que sea aportado, que sea pagado por los empresarios como una cotización, y ese fondo se acumula para los trabajadores que son despedidos. Es decir, de este fondo el trabajador coge su indemnización, de esa indemnización de 45 días, de 33, etcétera, etcétera, el trabajador la podrá ir sustituyendo en el tiempo y acumularla progresivamente. Claro, esto está muy bien, esta forma de, bueno, con esta fórmula nosotros lo que hacemos es garantizar que el trabajador que va a extinguir, que va a haber extinguido su contrato de trabajo, va a cobrar una indemnización. Pero yo veo la parte perversa. Yo digo, al trabajador, al empresario, le va a ser muchísimo más fácil despedir. El empresario no va a tener ningún problema. En el momento que quiera despedir, dice, aquí tienes este fondo, yo te despido, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, si no se articula bien, puede aumentar la precariedad laboral. A esto hay que añadir pues, aspectos a los que antes se ha hecho referencia, a la proliferación en España, ya no de las empresas de trabajo temporal, que en España se legalizan en el año 1974, empresas de trabajo temporal que son fuente de temporalidad. Es que en España está proliferando otro tipo de empresas que no está sometida a ningún tipo de control, que son las denominadas empresas multiservicios. Estas empresas multiservicios, que como digo, no están sometidas a la ley de empresas de trabajo temporal, no tienen que pasar por ningún tipo de control o de filtro, se están expandiendo y están precarizando nuestro mercado de trabajo, porque en definitiva lo que están haciendo es aumentar la descentralización productiva, la contrata, la subcontrata, etcétera, etcétera, etcétera. Se está hablando también de una reforma en México, en vuestro país, de todo lo relativo también al contrato de trabajo a tiempo parcial, en definitiva, reformas que afectarían al tiempo de trabajo. En España también se hablaba de fomentar el contrato a tiempo parcial, pero aquí tenemos importantísimas dosis de discriminación en contra de la mujer. Nosotros en Europa tenemos muchas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de la Unión Europea, que han declarado que el contrato a tiempo parcial en muchas ocasiones supone una discriminación indirecta por razón de sexo. ¿Por qué? Porque el contrato a tiempo parcial es un
contrato utilizado mayoritariamente por las mujeres. Es un contrato que no se beneficia de determinadas garantías que tiene el contrato a tiempo completo. Por tanto, yo cuando digo, sí, vamos a fomentar el contrato a tiempo parcial, yo digo, sí, con muchas cautelas. Vamos a ver cómo se está utilizando la contratación a tiempo parcial. Hay otros aspectos que tienen mucho que ver, por ejemplo, en España se quiso implantar a través de una directiva comunitaria las 65 horas semanales, nuevamente una regresión en los derechos de los trabajadores. Nosotros la jornada de trabajo la tenemos establecida en 40 horas semanales y sin embargo pues se quería ampliar la jornada. Es decir, yo con esto lo que quiero poner de manifiesto es que en muchas ocasiones desde América Latina a la Unión Europea se la ve como una institución que avanza en derechos sociales. Bueno, pues a la Unión Europea también le tocan las teorías neoliberales y la Unión Europea en la actualidad yo creo que está dando muchos pasos hacia atrás. Muy contenida por determinadas organizaciones, por las organizaciones sindicales, por la Confederación Europea de Sindicatos. Muy contenida hasta hace muy poco tiempo por el Parlamento Europeo, que era un parlamento con una tendencia socialdemócrata, era de ideología socialista, pero en las últimas elecciones al Parlamento Europeo pues se ha derechizado. Por tanto, insisto, el caso de Europa no es un caso que yo creo que en la actualidad nos pueda servir de ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, el presidente de la patronal había propuesto como una posible reforma también para hacer frente a la crisis económica ese contrato único que fue auspiciado en Francia y que finalmente quedó frustrado, etcétera, etcétera. Se están ensayando fórmulas, desde mi punto de vista, que no van a poner fin a la crisis económica. Por otra parte, en el ámbito de lo colectivo, nosotros ahora desde el lado sindical sí estamos reclamando una reforma de aspectos colectivos, fundamentalmente en lo que hace referencia a la negociación colectiva, pero no en el sentido en el que se está promoviendo la reforma en México, sino todo lo contrario. Nosotros queremos aumentar la autonomía de los sujetos negociadores, en materia fundamentalmente de negociación colectiva. Queremos crear una negociación colectiva que esté perfectamente ordenada, una negociación colectiva que esté articulada, una negociación colectiva centralizada, que no dé poderes desorbitados a las empresas, porque una negociación colectiva en España de empresa que tenga protagonismo, que tenga como protagonista a la empresa, es una negociación colectiva que en definitiva queda en manos del empresario. En materia de huelga, y ya termino porque yo creo que me estoy extendiendo mucho, en materia de huelga, nosotros en España nos regimos por una norma preconstitucional, una norma anterior a la Constitución Española del año 1978. Ha habido intentos de reforma de esa norma, ha habido un proyecto de ley orgánica de huelga y finalmente ese proyecto de ley orgánica de huelga no ha visto la luz. Y yo quiero repetir o reiterar una frase que era lo que han venido diciendo los sindicalistas respecto de esta futura ley de huelga. No hay mejor ley de huelga que la ley de huelga que no existe. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, cuando se intenta legislar sobre la huelga, cuando se intenta legislar sobre la negociación colectiva, lo que se intenta es poner trabas, es establecer obstáculos, impedimentos, y yo creo que es lo que se está pretendiendo en la actualidad con esa reforma laboral aquí en México. Bueno, yo dejo por el momento, que son muchísimas cosas lo que os podría comentar, pero en definitiva quiero deciros que la flexibilidad creo que no es una buena receta, la flexibilidad de entrada, la flexibilidad de salida, ni la flexibilidad interna. Ahí deberíamos reclamar una mayor intervención estatal y creo que los derechos colectivos deben decir un principio de autonormación y de autoorganización, es decir, que los sujetos colectivos deben autorregularse y el Estado lo que no debe hacer es poner trabas a esta autorregulación. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora Amparo Merino su participación y le solicitamos al maestro Horacio Melira haga uso de la palabra con el mismo tema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo creí que en esta semana me iba a liberar de dar clases en una universidad, pero veo que lo hago con estaba pensando cuando escuchaba a los miembros de este equipo,
me acordé de un libro que leíamos mucho en la década del 60 y del 70, que se llama ¿Cómo aprender a leer al Pato Donald?, que es un autor chileno. Es decir, claro, el autor lo que pretendía es que sepamos leer cuáles son los símbolos del capital que nos dan para aprender a leerlos, porque en general, a través de los medios de difusión, a través de muchas, terminamos con cierta credibilidad sobre la causalidad, sobre el nexo causal de cada una de las propuestas. Y en este caso sería